Salmo 78. El Salmo 78 es uno de los salmos más largos, no tanto como el 119, pero es uno de los salmos más largos. Y vamos a ver que es una narración, pero también es una exhortación. Y este salmo, como dice ahí tu Biblia seguramente, dice Masquil de Asaf. Y Asaf era un cantor y un músico que vivía en la era de David y Salomón. Él vivió en esa era y era realmente, muchas de sus composiciones eran hasta proféticas. Si te has dado cuenta, muchos de los salmos que hemos visto últimamente son de Asaf, porque es una compilación de los salmos de Asaf. Este salmo es un resumen de la historia de Israel desde los tiempos de Moisés hasta el exilio de las 10 tribus del norte y termina, vamos a ver que termina hasta el reinado del rey David. Y entonces es un salmo lleno de sabiduría. Y voy a tratar de irme rápido porque es un salmo largo y lo quiero terminar, y a mí me cuesta mucho trabajo cuando está muy largo porque quisiera explicar todo, pero la idea es terminar hoy el Salmo 78. Entonces ve cómo empieza. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Entonces lo primero que hace Asaf pongan atención a lo que voy a decir. Eso está diciendo Asaf. Pongan atención, inclinen su oído. Hay mucha sabiduría en medio de lo que él va a decir y en lo que él va a contar, y en medio de lo que Dios ha hecho. Y algo que quiere decir, está hablando de la ley de Jehová y hablando de los mandamientos de Dios, es que es un mensaje que deberíamos pasar a la siguiente generación. Y eso es súper importante. No solo lo que Dios ha hecho y está escrito en la Biblia, sino lo que Dios ha hecho conmigo y está escrito en mi corazón. Transmitir no solo los conocimientos y las verdades de Dios, sino el ejemplo de una conducta santa. Y mucho va a decir esto al principio, y algo importante que Dios les dijo cuando los saca de Egipto, les dice que va a hablar mucho de eso, es: esto lo tienen que pasar de generación en generación. Cada generación debe saber que yo soy Jehová su Dios. Y algo que Dios también nos ha llamado a hacer ahora con el evangelio completo, ¿no? Es eso, saber que tenemos que pasarlo de generación en generación. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Si eres padre, esa es la manera principal, ese es tu ministerio. Enseñarle la verdad de Dios. Pero para enseñarle la verdad de Dios necesitas conocerla y necesitas andar en ella. O sea, ahorita, por ejemplo, y yo trabajando con los jóvenes, lo que más les importa no es lo que les dices, sino lo que haces. Entonces tú les puedes decir muchas cosas, pero si ellos ven que tú no vives así, no les interesa. Y entonces una de las maneras de pasar esto de generación en generación es viviendo la verdad y enseñándoles desde el ejemplo cómo se ve caminar con Dios. Ahora, si estás aquí y no eres padre, hay muchas maneras. Hay una manera que creo que es importante y no es para todos, pero creo que una de ellas es si tienes un llamado a la adopción. Hay una historia increíble de una pareja que son de Puebla, pero cada vez que vienen a visitarnos y son amigos de algunos de nosotros y nos cuentan su historia de cómo Dios los llamó a adoptar. Y ellos querían adoptar una sola niña, y resultó que cuando llegaron ahí la niña tenía una hermanita. Y cuando las vieron a las dos, su corazón, o sea, no pudo más y se llevaron a las dos. Y están criando dos niñas en el temor del Señor, ¿no? Y no solo rescatándolas del sistema, ¿no?, de adopción, sino enseñándoles la verdad de Dios y que ellas puedan conocer a Dios.
Entonces creo que es otra de las maneras, si tienes un llamado a eso, aunque sé que no es para todos. Y otra es a través de tu familia. Si tienes sobrinos o nietos, hasta donde se te permita, desde tu trinchera, pero trata de eso, de pasar el mensaje de generación en generación. Hay muchas historias de jóvenes que llegaron o niños que llegaron a la iglesia no por sus papás, sino por sus tíos o por sus abuelos, ¿no? Entonces, si tienes esa posibilidad, es una manera de pasar el mensaje de generación en generación. Pero algo que va a decir Asaf aquí es que mucho del problema que vamos a hablar hoy radica en que no ponemos atención, en no tomar en serio quién es Dios y lo que Él ha hecho. Y por eso en el versículo 3 dice, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera. Fíjate lo que les va a contar, las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. Y todo este mensaje es para que pongas tu confianza en Dios y en las maravillas que Él ha hecho. Que Dios dio su palabra no solo para llenarnos de normas, sino para llevarnos a confiar en Él. Por eso cada vez que venimos a la iglesia, el oído del corazón siempre tiene que estar dispuesto a escuchar su palabra para obedecerla y andar en ella. Eso es poner atención. Entonces hay tres cosas que Asaf quiere que entendamos o intenta transmitirnos. Las alabanzas de Jehová. ¿Eso qué quiere decir? Que Él es digno de nuestra vida, que Él es digno de nuestra alabanza, que Él es digno de que nos entreguemos a Él. Su potencia, que tiene que ver con el poder y la grandeza de Dios. Y otra más, las maravillas que Él hizo. O sea, cómo ese poder ha obrado en mí, y ha obrado en su pueblo, y ha obrado en nosotros. Tres cosas que transmitir: las alabanzas de Jehová, quién es Dios, que Él es digno de ser alabado, su potencia, lo que Él puede hacer, y las maravillas que hizo, lo que ha hecho en mi vida. Y ese es el mensaje que deberíamos pasar. Transmitir la verdad a cada generación. Versículo 5. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Él les está recordando lo que Dios hizo con ellos. Y es que Dios tomó a este pueblo, a Jacob. Jacob, siendo quien era, lo tomó y de él hizo un pueblo. Y le dio su testimonio, o sea, se reveló a él, reveló su voluntad, su ley. Y les está haciendo recordar desde el principio, o sea, casi antes de salir de Egipto, cuando llegaron a Egipto, cómo Dios los rescató. Y están mirando por el retrovisor, están mirando hacia atrás. Y si tú y yo miramos hacia atrás en nuestra vida, podemos ver el hilo conductor que nos trajo hasta aquí hoy. Y podemos ver, si miras bien, en cada paso a Dios ahí. Aunque ni siquiera estábamos conscientes de que Él estaba ahí. Hoy podemos ver que Él ha estado en cada parte de nuestra historia. En las buenas, en las malas. Desde tu historia y tu contexto y cómo te concibieron tus padres hasta el día que le conociste. Hasta empezar a caminar con Él. Y tienes que saber, tu historia y mi historia es el registro de las obras y las maravillas que Dios ha hecho. Y Asaf los lleva a recordar eso, dónde comienza todo. Y en Dios comienza todo. Él fue el que se acercó a nosotros, Él fue el que se reveló a nosotros y nos reveló su voluntad. Y sigue diciendo, versículo 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Y otra vez, una vez más, la importancia de pasar el mensaje a cada generación. Y
En este tiempo, no sé, ya muchos creo que saben, pues estamos esperando un bebé, ¿no? Es niño, se va a llamar Luca. Y, y- y una de las cosas que más esperamos hacer es eso, ¿no? Evidentemente nosotros no podemos controlar las decisiones que él va a tomar cuando ya esté grande y pueda decidir acerca de Dios, pero sabemos que nuestro trabajo es encaminarlo en el camino del Señor. Y sé que hay como de repente en muchas personas este temor de, ok, ¿cómo traer hijos en estos tiempos? ¿No? O sea, tan difíciles, ¿no? O cómo tener tantos hijos en estos tiempos tan difíciles. Y digo, no, exactamente lo que necesita el mundo es hijos y personas que hayan sido criadas con el Evangelio, ¿no? Y pasar este mensaje de generación en generación. El mundo lo que necesita es eso. O sea, que una generación nueva venga y ame el Evangelio y que sus padres les hayan inculcado eso y les hayan hablado de la verdad, les hayan modelado cómo se debe seguir la verdad, para que ellos la sigan más adelante y ellos puedan hacer lo mismo con su familia, con sus hijos. De eso se trata, de que no tengamos temor, sino caminemos hacia adelante, hacia lo que Dios quiere, pasando el mensaje de generación en generación. Y es lo que está diciendo aquí, versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Ve lo que dice, ¿cuál es el fin de esto? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Ese es el propósito. Y entonces puedes encontrar en el ser padres un propósito mucho mayor que tu felicidad o tu plenitud. Y es eso, pasar el mensaje con el fin de que ellos pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Y créeme, no se olvidan, ¿eh? Y yo sé que hay personas aquí que tienen hijos pródigos, que parece ser que ya se olvidaron, pero la historia aún no termina, ¿eh? Y ellos no se han olvidado. A lo mejor están rechazando hoy el mensaje que han escuchado, pero no se han olvidado. Versículo 7 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Versículo 8, y no sean como sus padres. Dice, eso ya no me gustó. Bueno, aquí en específico está hablando de los ancestros de Israel, esta primera generación que salió de Egipto. Ahora, siendo neta, o sea, ¿tú quisieras que tus hijos fueran como tú? Yo espero que sean mejores que yo, que no cometan los mismos errores, ¿no? Que tengan un corazón mucho más sabio y tierno para con Dios, que no sean necios como yo. Pero bueno, aquí no es para ti el mensaje, pero si es para ti, pues tómalo, ¿no? Y no sean como sus padres, generación contumaz. Esto quiere decir necio y rebelde. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y has escuchado esta frase, aquí sí lo puedo decir, con los jóvenes cuando les digo frases antiguas o refranes no me entienden nada, pero yo sé que tú estás un poco más vivido que yo a lo mejor, que nadie escarmienta en cabeza ajena. Y has escuchado esta frase y decir, y a lo mejor si se la has dicho a tus hijos hasta la usan en contra de ti. Y dicen, no, pues, o sea, tú ya viviste, déjame vivir a mí. Pero, ¿en verdad esto es cierto? Porque la Biblia nos llama a no cometer los mismos errores que cometió el pueblo. Quiere decir que no necesitamos experimentar, que no necesitamos equivocarnos para aprender, que no necesitamos darle rienda suelta para darnos cuenta de que está mal, sino que aquí les está advirtiendo que antes de que se equivoquen, para evitar el dolor, la vergüenza, el quebranto que trae el camino de la rebeldía y necedad,
Les dice, no se equivoquen, sino pongan su confianza en Dios, no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Eso es sabiduría. Es que escuchemos hoy y pongamos por obra. Y no necesitamos nosotros experimentar, sino realmente Dios está dando una salida. Y entonces tómala. Y dice eso, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y está diciendo esto, que no lo decidieron ni lo dispusieron en su corazón, no quisieron. No tuvieron un corazón sincero para con Dios. Versículo 9. Y va a empezar a hablar un poco de la historia del pueblo. Y dice, los hijos de Efraín, está hablando de la tribu de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Ahora aquí no nos está hablando de una parte específica de la historia, sino en general lo que pasó con la tribu de Efraín. La tribu de Efraín era una de las más grandes y la más prominente, pero terminó siendo símbolo de apostasía y fueron líderes en medio de una rebelión del pueblo. Y está narrando cómo esta generación y cómo en la historia el pueblo fue contumaz y rebelde y no dispuso su corazón y fue fiel para con Dios en espíritu. Y menciona a Efraín que no quisieron pelear la batalla. Y Efraín le dio la espalda a Dios y se rebeló y abandonó a Dios. Parte de ser rebelde es eso, abandonar la batalla de la fe. Ser necio, habiendo conocido a Dios. Y algunos abandonan el caminar con Dios y la batalla incluso antes de que comience. Otros la abandonan a la primera herida. Y otros más se cansan cuando la batalla es larga y deciden abandonar a Dios. Pero tú hoy puedes disponer tu corazón y ser sincero para con Dios, para no abandonarle y serle fiel. Ellos rechazaron a Dios, abandonaron la batalla, no quisieron pelear. Pero mira por qué, versículo 11. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Y mucho de lo que pasa es esto, que olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Que hemos sido librados, que hemos sido redimidos. Y tan solo piensa hoy, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia? Y sí, seguramente las cosas no están perfectas, pero ¿qué Dios ha hecho hasta el día de hoy? En tu corazón tienes que saber, no estabas mejor antes. Entonces no olvides lo que Dios ha hecho. Versículo 2 empieza a narrar las cosas que Él hizo con el pueblo. Dice, delante de sus padres hizo maravillas. En la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Y está describiendo la etapa donde ellos salieron de Egipto con mano poderosa y Dios hizo estas maravillas, pero parece ser que el pueblo había olvidado esto. Había olvidado todas las maravillas que Dios había hecho.
Ahora, olvidar es una manera de decirle, porque no es como que tenían amnesia, no es como que olvidaron algo, como cuando olvidamos las llaves, ¿no? Sino esta manera de decir olvidar quiere decir que decidimos hacer a un lado y no darle la importancia que tiene. Decidimos no valorar lo que Dios ha hecho. Decidimos olvidar lo que Él ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón. Decidimos no darle el peso. Cuando Dios ha hecho grandes cosas, como al pueblo los ha librado, con mano poderosa les ha sostenido en medio de su caminar. Pero versículo 17. Pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Ve lo que implica eso. Ve lo que implica rebelarse. Y una cosa es rebelarse con alguien que está a la par de ti, que no está bien tampoco. Y otra cosa es rebelarse con el Altísimo. Y también a veces se nos olvida con quién estamos tratando. Dice, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. O sea, pensaron que el desierto era el McDonald's y había menú para que pudieras escoger. Dice, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. Pero ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Y cuando lees esto, y va a estar lleno de esto, y voy a tratar de ir un poco al grano, pero la verdad es que muchos de nosotros, a pesar de lo que Dios ha hecho, a veces nos hemos rebelado a Él y nos hemos alejado de su voluntad. Y a veces, como este pueblo necio, rebelde, hemos tomado la vida cristiana como un eterno ir y venir, como un juego, como tambalearnos en una línea, en una frontera, buscando que en medio de nuestro caminar Dios haga nuestra voluntad y no la suya. Buscando que Dios satisfaga nuestros deseos egoístas, donde desconfiamos de Él y no creemos en lo que Él ha prometido y puede hacer. O sea, ve lo que ellos pensaban. O sea, ¿podrá Dios alimentarnos en el desierto? Y lo que está queriendo decir, y eso lo dice en Éxodo, ellos decían, o sea, seguramente nos trajeron hasta aquí para morir. O sea, no había tumbas en Egipto que nos tuvieron que traer acá para morir. Y habían olvidado lo que acababa de pasar, que Dios había abierto el mar, que Dios les estaba guiando de día con una nube para que tuvieran sombra y no murieran por el calor, y de noche con una columna de fuego para que no murieran de frío y pudieran ver dónde caminaban. Habían visto cómo Dios les había provisto y saciado su sed a través de una roca. Y ahora estaban dudando de Dios, pero no solo dudando, era más que duda, era incredulidad. O sea, ¿podrá Dios hacer algo? ¿O por qué nos trajo hasta aquí? Y tentando a Dios, a ver, o sea, porque si creyéramos y obedeciéramos, estaríamos satisfechos con lo que tenemos hoy. Tendríamos contentamiento y esperanza para seguir caminando.
Entonces eso era incredulidad. Pecaron al no creer que Dios sería fiel como ya lo había sido. Ellos olvidaron estas cosas. Habían olvidado lo que habían visto, lo que habían oído. Y para ti y para mí, el testimonio que tenemos de quién es Dios es a través del Evangelio, a través de Jesús y la cruz, a través de su resurrección y las promesas que Él ha dado. Y ese es el mayor testimonio, es incluso mayor que el que ellos tenían. Entonces no tenemos razones para tener incredulidad en lo que Dios quiere hacer. Versículo 21. Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Y tienes que saber, Dios no se puede quedar de brazos cruzados. Y Dios les va a disciplinar y a castigar a su pueblo, pero con un motivo. Dios no es indiferente a nuestra actitud y a nuestros pecados, a nuestra falta de fe. Dios trata con ellos al punto de acorralarnos. Porque si hay algo que Dios desprecia más es la incredulidad de su pueblo, porque no tienen razones para no creer. Versículo 22, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur. O sea, se están quejando y Dios dice, ok, voy a tratar con ellos, pero aún en medio de tratar con su pecado, no les voy a abandonar, sino les voy a proveer. A pesar de nuestra incredulidad, a pesar de lo necio que podamos ser, Dios envía su bendición hacia nosotros. Y el pan de cada día y las bendiciones de cada día han estado en nuestra mesa y no nos ha desamparado. Él ha llenado nuestras manos y ha provisto no solo para nuestras necesidades físicas, sino espirituales. Él mismo proveyó a Jesús, el sacrificio sustituto para nuestro perdón, para saciar nuestras almas. Él es el verdadero pan del cielo. Versículo 22. E hizo llover carne como polvo, como arena del mar. Aves que vuelan, querían carne ellos. Ok, versículo 28, las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Y entonces primero era, no, pues podrá Dios hacernos comer, pero igual que nos dé, o sea, necesitamos proteína, ¿no? Y te das cuenta que somos así. Parecemos nunca estar conformes. Luego nos pasa con lo del café. O sea, hay café y todo padre, pero si un día no hubo café, o sea, hay reclamos, ¿no? Y dices, ¿cómo? Si es gratis. Y dices, no, pues hoy no estuvo tan bueno el café. Bueno, pero es gratis. Pero te das cuenta, somos así.
O sea, se nos olvida que Dios nos ha dado su bendición, ¿no? Y todo lo que tenemos en Él, y empezamos a querer más para para nuestros deseos egoístas. Y les cumplió pues su deseo. Y eso suena bien. Dices, o sea, puedes hacerle manita de puerco a Dios y que Él haga lo que quieres. Pero ve lo que pasa. No habían quitado de sí su anhelo. Y aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos. Y derribó a los escogidos de Israel. ¿Y qué pasó? Que en medio de eso a los más codiciosos, ¡pum!, castigo por su codicia. Y Dios les dio lo que querían. Entonces lo peor que te puede pasar es que Dios te dé lo que pides cuando es un deseo egoísta. Señor, hazme millonario. Señor, dame esto. Es que yo quiero esto. Y Dios te está diciendo, yo quiero darte lo que yo tengo para ti. No, yo quiero esto. ¿Qué quieres eso? Órale. Pero... Y su deseo fue saciado, pero no su alma. Versículo 32. Entonces Dios hace esto. Dios ve que están pidiendo sus deseos egoístas, pero aún así, aparte de que están hablando en contra de Dios y desconfiando y teniendo incredulidad, Dios les provee, pero también castiga para que se den cuenta de que están mal. Y eso es lo que Dios hace. Él es bueno, pero también corrige para que aprendamos. Pero versículo 32, con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Y parece ser que no aprende. Dios sacó a esa generación de Egipto. Versículo 33, por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. ¿Y qué pasó con esta generación que salió de Egipto? Es que ninguno de esa generación entró a la tierra prometida por su desobediencia y su rebeldía. Versículo 34, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Y entonces se volvió esto así. O sea, Dios tenía que encerrarlos y acorralarlos para que ellos vinieran. Pero ve, aunque Dios hacía esto y ellos venían, realmente no eran sinceros, porque versículo 36, pero le lisonjeaban con su boca, le mentían. Y con su lengua le mentían. Y se vuelve como un juego de ir y venir. Y su corazón era un corazón mentiroso. Y a veces venimos y hablamos y cantamos, y a veces eso solo son palabras. Y a veces lo que sabemos se vuelve mera información. Y muchas veces el arrepentimiento no ha sido sincero. Y muchos de nosotros a menudo le mentimos con nuestra lengua. Si el Señor es nuestro Dios, entonces obedezcamos a lo que Él nos pide. Sí, poco a poco, progresivamente, pero deja la clase de vida que sabes que no le agrada. Sí, deja algo hoy y algo mañana, pero no le mientas. Si estás dispuesto, puedes comenzar hoy.
Versículo 36, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Y es eso, le decían una cosa, pero hacían otra. Versículo 38 muestra mucho de lo que Dios es, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. O sea, y cuando tú lo lees y no te cuentas en medio de ellos, dices, no manches, o sea, ¿por qué Dios nomás no, ya les apaga la luz? Pero cuando sabes que has sido así, que tiendes a ser así, dices, no, o sea, qué bueno. Pero ¿por qué no nos desecha? Dice, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¿Sabes por qué? Versículo 39, porque se acordó de que eran carne. Soplo que va y no vuelve. Es eso. Dios no nos desecha porque Él es grande en misericordia, porque Él es lento para la ira. Porque esa es su naturaleza, pero también porque sabe que somos polvo, que somos débiles. Y saber esto, que Dios es grande en misericordia, a pesar de nosotros, Él está decidido a tener misericordia. Esto, en lugar de que signifique un pase libre hacia el pecado, debería apretarnos el corazón y movernos hacia la obediencia. Él sabe que soy débil, Él sabe que somos torpes, Él sabe que no somos más que polvo. Y no es una excusa, sino la verdad. Sabe que estamos necesitados de su misericordia y Él la extiende. Versículo 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Y es eso, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces tú y yo? ¿Cuántas llevamos? ¿Y hasta cuándo? Dice, lo enojaron en el yermo, esto es en tierra desierta. Versículo 41. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano el día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangres y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de sus fuerzas en las tiendas de Cam. Todo eso es lo que Dios hizo por ellos. Versículo 52. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Y es eso, Dios como el buen pastor los tomó y los sacó y los guió en medio del desierto. Aún sabiendo cómo éramos, Dios nos tomó y nos sacó y nos ha guiado como ovejas. Aunque algunos parecemos más chivos. Nos sacó para llevarnos hasta el lugar que Él tiene para nosotros. Y es esta vida nueva y abundante.
Versículo 53. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Y eso es lo que hizo con ellos, pero nosotros también tenemos la historia de lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha sido bueno. Dios ha sido el buen pastor y nos ha guiado. Versículo 56, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Ya está hablando de la siguiente generación, la generación que muere en el desierto, ahí queda, pero el pueblo sigue, y entonces la siguiente generación sí toma la heredad, pero aún así, tomando la heredad y sabiendo todo lo que Dios había hecho, se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla, idolatría. Y piensa eso, Dios nos sacó y nos libertó. Parece ser que tenemos una facilidad para encontrar rápidamente cualquier otra cosa que adorar y atesorar que no es Dios. Incluso algunos encuentran ídolos dentro del ministerio y el servicio a Dios. Versículo 59, lo oyó Dios y se enojó. Y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Esto es lo que pasa cuando los filisteos vienen y capturan el arca y se la llevan en 1 Samuel. Y Dios parece que les abandona. Y Dios tiene que tratar así con un pueblo rebelde. Misericordia y misericordia y misericordia, pero de repente tiene que meter su mano y dar con vara, a ver si reacciona. Y de repente los abandona. Versículo 62, y entregó también su pueblo a la espada, y se irritó contra su heredad. Y fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Son una decadencia total, como subyugados ante ante el enemigo, ante los filisteos. Nada que celebrar, sin gozo. Versículo 65. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás. Les dio perpetua afrenta. ¿Y sabes qué pasa aquí? Que ellos llevan el arca y la ponen, y Dios permite eso, la llevan y la ponen en el lugar donde estaba su dios Dagón. Como a ver, échense un tirito a ver quién puede más. ¿Y qué pasa? Que al otro día llegan y Dagón está con la cabeza cortada. Y otra vez, y parece ser que Dagón es como si estuviera delante del arca hincada. ¿Y qué empieza a pasar? Que les empiezan a salir tumores. Y se dan cuenta, eso es por el arca, es Dios atacándonos, es el Jehová. Y entonces los filisteos regresan el arca. Entonces, aunque Dios parece que los abandonó, no los abandonó.
Dios destruyó a su enemigo y decapitó a Dagón. Versículo 67. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá. Entonces, después de todo esto, está narrando la historia de manera lineal, y después de todo esto que sucede, cuando Israel estaba en una total decadencia, Dios tiene misericordia otra vez de ellos y tiene un nuevo comienzo, y escoge lo que nadie escogería y hace lo que nadie esperaba. Y Él toma a la tribu de Judá y la hace prominente. Dice, sino que escogió a la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Y edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Y eligió a David, su siervo. Y la narración llega hasta aquí en la historia, donde parece ser que hay un poco de estabilidad por fin en el pueblo, donde Dios les da un rey que es conforme a su corazón, para guiarles. Y dice, y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Y eso, una vez más, Dios tuvo misericordia, hizo algo nuevo, un nuevo comienzo que marcó la historia de Israel. Dios hizo lo impensable, escogió al humilde pastorcillo de ovejas. Ve cómo en la historia a Saúl ni se le menciona, porque el plan de Dios era este. Dios aún así los guió en el camino hasta tener un rey conforme a su corazón, a pesar de ellos, y empezar un nuevo orden y un nuevo santuario. Ahora, pero si vemos esto, va mucho más allá de David, porque David tuvo muchos errores y la historia ahí no terminó, sino que el pueblo más adelante siguió siendo rebelde. Eso está apuntando aún más lejos que David. Está apuntando al hijo de David, al verdadero rey. De la misma manera, Dios nos envió al único rey justo, puro y perfecto en integridad. El que hizo por nosotros lo imposible para transformar nuestro corazón. Quien nos va a guiar como el buen pastor hasta el final, donde Dios mostró toda su misericordia y su bondad. Y aún sabiendo que somos débiles y polvo, Jesús nos entiende porque Él se hizo hombre y nos transforma. Y Dios envió la solución completa en Jesús, porque Dios envió a su Rey. Y entonces tú y yo tenemos esperanza. Hay esperanza para nuestro corazón rebelde. Hay esperanza para poder ser fieles a Dios. Porque entonces un nuevo corazón está siendo formado en nosotros y está siendo transformado a la imagen de Cristo. Y Dios ha sido fiel a pesar de nuestra infidelidad. Y la manera de responder a Él es siendo sinceros, con un corazón sincero, dispuestos a obedecer, dispuestos a ser fieles. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque si no fuera por ella, no estaríamos aquí, porque reconocemos que somos rebeldes, reconocemos que muchas veces no hemos sido sinceros, reconocemos que nos hemos parecido mucho a este pueblo necio. Y hoy te pedimos perdón. Gracias por enviar a un rey que nos entiende.
un rey conforme a tu corazón, a Jesús. Que a diferencia de David, Jesús sí puede cambiar nuestros corazones. De corazones rebeldes a corazones fieles y sinceros. Señor, ayúdanos a serte fiel. A caminar contigo, a no olvidar lo que tú has hecho por nosotros, sino a atesorarlo en nuestro corazón cada día. Ayúdanos a pasar este mensaje a la siguiente generación, no solo de palabras, sino de obras, Señor. Ayúdanos a vivir agradecidos por la fidelidad y la bondad que tú has mostrado para con nosotros. Hoy te damos gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.